Hola, mi nombre es César Alejandro Nájar Becerra, soy abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santa María y actualmente me desempeño como abogado del área laboral del estudio Ismodes y Abogados. El día de hoy hablaremos acerca de las medidas y aspectos legales que deben ser tomados en consideración a propósito del reinicio de actividades dispuestos en materia laboral. En principio, debemos de tener en consideración que con la publicación de la Resolución Ministerial 448-2020 MINSA, se estableció la obligatoriedad de que los empleadores cuenten con un plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Dicho plan de prevención, entre otros, debe contemplar los niveles de riesgo sobre los cuales se encuentran los trabajadores de una institución o de una empresa, así como el número de los mismos, el tipo de contrato laboral que tienen, así como datos personales que van a ser materia de fiscalización a futuro por parte de las autoridades administrativas de trabajo e incluso por las propias municipalidades. Dentro de las medidas que deben ser adoptadas dentro de este plan se encuentran justamente los lineamientos de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Dichos lineamientos se estructuran en 7 específicos que determinan la actuación de los empleadores dentro de este estado de emergencia sanitaria. El primero de ellos es justamente la limpieza y desinfección, que hace necesaria la obligatoriedad de que los empleadores cuenten con medidas de limpieza y desinfección de forma diaria y previa al reinicio de actividades. Ello con la finalidad de evitar justamente la propagación del virus del COVID-19 dentro de los centros de operación. El segundo lineamiento que considera esta resolución ministerial pues es la evaluación de la condición de la salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Dicho lineamiento se sustenta básicamente en determinar que el trabajador, previamente al reinicio de actividades, debe de cumplir con suscribir una ficha sintomatológica con la finalidad de que el empleador tome conocimiento de si es que el mismo cuenta con sintomatología que pudiera evidenciar la presencia del COVID-19 en el organismo de dicho trabajador y con ello pues evitar de que el mismo pueda reiniciar actividades presenciales con la finalidad de evitar la propagación del COVID dentro del centro de trabajo. El tercer lineamiento que establece esta resolución ministerial pues es justamente la limpieza y desinfección de manos, que entre otros dispone la obligatoriedad de que el empleador cuente con puntos de lavado y desinfección de manos al ser esta la medida que ha establecido el MINSA, y no solamente el MINSA, sino que también la OMS, a fin de evitar justamente el contagio de esta enfermedad. Por otro lado, encontramos el cuarto lineamiento, que es la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Ello quiere decir que el empleador únicamente no debe limitarse a prestar medidas con la finalidad de evitar la propagación del virus, sino que también tiene que hacer de conocimiento de los trabajadores dichas situaciones. Entre ellas se establece la obligatoriedad de que el empleador cumpla con comunicar al trabajador el plan de vigilancia, cuáles son las medidas que se están adoptando para evitar esta propagación, así como también información relativa a lo que es el COVID-19 y las formas de contagio, la sintomatología y demás. Por otro lado, encontramos también lo que son las medidas preventivas de aplicación colectiva. Ello quiere decir cuáles son las medidas que va a aplicar el empleador con la finalidad de evitar la propagación del virus en el centro de trabajo, siendo que aquí existe una presencia colectiva de trabajadores. Así se dispone entre otras de que tiene que existir una adecuada ventilación, por ejemplo, de que los trabajadores no pueden estar en un solo lugar hacinados, por decirlo así, y también exige la necesidad de que las reuniones, por ejemplo, no se hagan de forma física, sino que en la medida de lo posible se hagan de forma virtual. El sexto lineamiento son las medidas de protección personal que, de acuerdo al riesgo que se haya determinado por cada trabajador, van a tener ciertas diferencias. En la mayoría de empresas se establece y se considera de que los trabajadores y los puestos de trabajo son aquellos que se encuentran dentro de los niveles bajo o mediano riesgo de contagio al COVID-19, pues los riesgos altos y muy altos son exclusivos, por decirlo así, de aquellos trabajadores vinculados a la medicina. Finalmente tenemos la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, que no es más que aquellas medidas específicas que va a adoptar el empleador
con la finalidad de evitar justamente el contagio, entre las que se encuentran, por ejemplo, la toma de temperatura, el uso de pediluvios con la finalidad de ingresar al centro de trabajo, entre otros. Ahora bien, es importante que tengamos en consideración de que estos requisitos y estos lineamientos son únicamente una parte formal respecto a lo que debe de considerar el empleador a propósito del reinicio de las operaciones. Y es que debemos tener en consideración también que este plan de vigilancia forma parte de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y el incumplimiento o la inexistencia de dichas medidas podría acarrear responsabilidad no solamente administrativa, sino que también incluso laboral e incluso penal a los empleadores que incumplan con dichas medidas. Desde el punto de vista administrativo y dependiendo de la calidad del empleador, así como del número de trabajadores, el empleador puede llegar a ser responsable frente a infracciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo respecto a investigaciones que pueda iniciar tanto la Gerencia Regional de Trabajo o la SUNAFIL. Dichas infracciones podrían conllevar a multas de hasta 52.53 UITs dependiendo de la cantidad de trabajadores, como les mencioné. De forma que lo recomendable desde este punto de vista es que los empleadores cumplan con las medidas de seguridad y salud en el trabajo exigibles normativamente. Por otro lado, y desde el punto de vista eminentemente laboral, los trabajadores podrán asumir la existencia de actos de hostilidad por parte del empleador. Y es que el artículo 30, inciso D, del Decreto Supremo 0397-TR, tubo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece como un acto de hostilidad frente al trabajador el incumplimiento a las medidas de higiene y salubridad dentro de lo que son las actividades empresariales. Asimismo, y en caso un trabajador llegue a contagiarse, por ejemplo, del COVID-19 o, por ejemplo, sufra algún tipo de incapacidad a propósito del incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, pues podrá iniciar acciones en contra de su empleador a propósito de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que prevé que los empleadores deben de mantener el deber de prevención en cuanto a la realización de sus actividades. Y en caso de que no haya adoptado las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19 o de cualquier otra situación que pueda haber originado un accidente, incidente o enfermedad que podría en su momento y de acuerdo a las características de cada puesto de trabajo como enfermedad profesional, podría conllevar a una contingencia a la empresa o al empleador que hará exigible a este último el pago de una indemnización. Finalmente, y como uno de los aspectos más contingentes para el empleador, se encuentra la posibilidad de que el trabajador denuncie al empleador por el delito contenido en el artículo 168-A del Código Penal, que dispone el delito de atentado a la seguridad y salud en el trabajo. De forma que, siendo estas las medidas posibles por parte de los trabajadores, lo recomendable es que los empleadores cumplan con todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo necesarias y establecidas normativamente para evitar la propagación y el contagio de COVID-19 en sus centros de operación. Por otro lado, también tenemos que tener en consideración que los trabajadores tienen como obligación el respetar y cumplir dichas normativas, pues debemos recordar que dentro de las obligaciones contenidas a los trabajadores se encuentra justamente el respeto irrestricto a las normas y medidas de seguridad y salud en el trabajo que imponga el empleador, de forma que en caso llegue a incumplirse las mismas, es posible que este último inicie acciones disciplinarias en contra de los trabajadores que podrían conllevar incluso a un despido en mérito al inciso A del artículo 25 del Decreto Supremo 0397-TR antes detallado, tubo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Finalmente, y a partir de lo antes expuesto, solamente quedaría mencionar que tanto empleadores como trabajadores deben cumplir con las medidas dispuestas por el gobierno respecto a lo que es la seguridad y salud en el trabajo, pues es responsabilidad no únicamente del empleador, sino que también del trabajador el cumplir con las mismas para evitar y poder afrontar de la mejor manera la coyuntura que estamos viviendo.
Sin otro particular y agradeciendo vuestra atención, me despido no sin antes agradecer también a la Asociación de Egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santa María, así como al Consultorio Jurídico Externo de la misma universidad por la oportunidad que me han brindado para poder extender y compartir con ustedes algunas ideas respecto a lo que es el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo a propósito del reinicio de actividades a lo largo del territorio nacional. Muchas gracias y en la medida de lo posible quédense en casa.